su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Es un gran honor y un privilegio poder saludarles a través de estos medios de comunicación. Estamos aquí para llevar a cabo una lección de esta semana. Estoy muy contento de saludarles a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, que por todos los medios posibles por los cuales se transmite este estudio, la lección de la Iglesia de Advenimiento, queremos desearles que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Soy el hermano Joselito Rentería. Estamos aquí tomando por esta semana el lugar del pastor enamorado, dándole por ahí algún descanso. Y pues me siento muy agradecido con Dios por la oportunidad que se me brinda de estar aquí para impartir con ustedes este estudio de la lección que se ha venido tratando, que la Iglesia de Advenimiento tiene como estudio. Hoy estamos viendo, ¿verdad?, pues esos hombres de fe, y se ha estado tratando una lección muy importante. En esta tarde, en este día, me acompaña mi hermana Julia Rojas. Ella es una fiel miembro de nuestra iglesia y sirve en nuestra iglesia como directora de comidas fraternales. También ella trabaja en el Ministerio de Obra Médico Misionera, y a la cual le damos una bienvenida, hermana Julia. El Señor le bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias, para hermano tener Joselito. este estudio. Preséntese con la audiencia. Y ¿qué le ha parecido? ¿Cuál ha sido su experiencia en la Iglesia de Advenimiento, hermanita? Muy buenos días, hermanos. Yo estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que me ha dado de venir y compartir la lección número 4 de esta semana. Estoy muy agradecida también aquí con el hermano Joselito, que me ha invitado para que podamos exponer la palabra de Dios. Amén. Y así también poder invitar a todas las personas que viven aquí a nuestro alrededor de la iglesia de Irving, para que puedan visitarnos, para que también puedan gozarse en estas lecciones que nos ayudan cada día a nuestra vida espiritual, a crecer y a estar siempre en comunión con Dios. Es un gusto estar aquí. Amén, hermana Julia. Como vieron, hermanos, pues así es. Nuestra hermana Julia, ella es una fiel miembro de nuestra iglesia y está aquí con nosotros para compartir con nosotros la lección del día de hoy. Como ella dijo, vamos a tratar la lección número 4, y es una lección muy interesante. Aún estamos tocando la vida de Job. Ya va a llevar 3 lecciones, si bien no me acuerdo, ¿verdad? Si bien me acuerdo, y estamos muy contentos de participar en esta lección. Esta semana trataremos aún su geografía y estamos muy contentos, hermanos. Así es de que, ¿qué le parece, hermana Julia, si procedemos entonces al estudio, no sin antes elevar una plegaria de oración, hermano? Okay. Si nos pueden acompañar ahí donde se encuentran en este momento que nos están mirando los televidentes, que podamos cerrar nuestros ojos y tener una oración a nuestro Padre Celestial. Amante y buen Padre Celestial, que tú moradas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado. Gracias por tus bendiciones. Gracias por el cuidado que nos has dado. En esta mañana te damos gracias, Señor, por este estudio que vamos a tener. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu pueda, Señor, guiarnos y que nos pueda conducir, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Bendice al hermano Rentería, Señor, que él es el que dirige. Te pido, Señor, que tú lo unjas también con tu Santo Espíritu para que podamos exponer tu palabra. Y así, Señor, todas aquellas personas que nos están mirando en este momento también puedan escuchar la voz de Cristo Jesús, y así también ellos puedan, Señor, ir a sus pies. Gracias, Señor, por este momento que nos das. Perdone todos nuestros pecados. Quédese con nosotros en esta hora. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanita Julia, pues estamos tratando una lección muy interesante. La lección del título para esta semana, el título principal
se titula Solo Gloria a Dios. Amén. Y es un título muy interesante, ¿verdad? Ya que no importa por lo que pasemos, siempre debemos buscar darle la gloria al Señor. Amén, así es. El versículo para esta lección, que era el versículo de memoria, se encontraba en Tito 3:5. Dice de esa manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Eso es interesante, ¿verdad? Como la palabra del Señor, hermana Julia, quita de por medio nuestra justicia propia. Así es. Solo la justicia de Cristo, solo por su misericordia, como dice el versículo, es que Él nos ha brindado todos sus bienes, en ellos envuelto en plan de salvación. Amén. Y me llama la atención la nota que viene en la parte esta de la lección, que se encuentra en el deseo de todas las gentes. Si usted le quiere dar Sí, lectura, dice, hermano. amén. No tenemos nada, dice, que nos recomiende. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podamos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace su poder redentor una necesidad. Amén. Amén. ¿Algo que usted podría comentarnos? Claro, realmente la sierva del Señor está diciendo aquí, ¿verdad?, que en nosotros no hay nada que nos pueda recomendar al Señor, a Dios, no hay nada. Lo único que nosotros podemos hacer es que podemos presentar una fe solamente basada en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es lo único que nos hace accesibles al trono de la gracia. El título de la lección viene muy ameno con lo que estamos hablando, ¿verdad? Solo la gloria a Dios. Amén, así porque es. Dios es el que hace en nosotros todo, ¿no? Él produce en nosotros tanto como el deseo, tanto como el arrepentimiento, produce en nosotros el sentir, querer confesar nuestros pecados. Sí, Y Él es el productor de todo a través de su Espíritu Santo. Y bien, hermana, como hemos venido diciendo, pues estamos tratando la vida de este hermoso personaje como fue Job. Es un hombre que, como le llama la lección, virtuoso. Un hombre que fue íntegro, honesto. ¿Y qué más cualidades le podríamos poner a Job, no? Pues yo me preguntaba, cuando yo analizaba la vida de Job, todas sus virtudes, sus cualidades, eran unas cualidades sin duda alguna las cuales él podía muy bien decir: yo soy justo, yo soy santo, o lo que sea, pero él no se miraba de esa manera, él confiaba siempre en el Señor. Y Dios, al hablar de Job como su hijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Realmente que para que el ojo de Dios mirara de esa manera a este gran personaje, pues da a entender realmente quién era Job. Así es. ¿Verdad? Dice, ves el título de la lección del domingo, dice: el sufrimiento de un hombre virtuoso. ¿Verdad? Sí. Y dice ahí la pregunta: describa las virtudes que caracterizaban la vida diaria de Job. Vamos a ver ahí en Job 29. Y dice así. 29, 5 y luego 8 del 16. 8 al 16. Dice: cuando el poderoso aún estaba conmigo y mis hijos alrededor de mí, y cuando yo lavaba mis pies en leche y en piedra, me derramaba río de aceite. Cuando salía a la puerta del juicio y a la plaza, hacía preparar mi asiento. Al ver los jóvenes se conducían, a los ancianos se levantaban y quedaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. Hasta el 16, ¿verdad? Sí, hasta el 16. Y dice: los principales bajaban su voz y su lengua se pegaba a su paladar. Los que oían se llamaban dichosos. Los ojos que me veían me alababan, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que crecía de ayudador. La bendición del moribundo venía sobre mí, y yo alegraba el corazón de la viuda. Me vestía de justicia y ella me cubría como un manto. Y de diadema era mi rectitud. Yo era ojos del ciego y pies del tudillo. Y de los menesterosos
era padre de la casa del desconocido, me informaba con diligencia. Amén. Mire qué importante lectura la que la palabra del Señor nos acaba de redactar ahorita, Sí. usted, hermana Julia. Realmente que la pregunta decía, describa las virtudes que caracterizaban la vida diaria de Job. En la lectura que usted le dio, tan interesante, ¿verdad? Pues una de las virtudes más grandes de Job, y me llamó la atención la que dice la del versículo 5, cuando aún estaba el omnipotente conmigo y mis hijos alrededor de mí. Ese versículo da a entender, ¿verdad?, que la más grande virtud que Job tenía era la compañía de Dios. Amén. Esa es para mí la más grande virtud que él podía tener, era la compañía de su Dios siempre con él. Imagínense. También otra de las virtudes es que era un hombre respetado por todos. Por todos. Era un hombre muy respetado porque era un hombre muy sabio. Dice ahí que tanto los jóvenes como los ancianos, los príncipes tapaban su boca cuando él hablaba, porque él era una persona, Job era una persona que hablaba palabras de sabiduría. Y era respetado no solamente por los ancianos, pero también por los jóvenes y los príncipes. Las viudas. Exacto. También otra de sus virtudes que caracterizaban su vida de Job era que le llamaban bienaventurado. Y los que le conocían, dice que daban testimonio, pues dice que era un hombre bondadoso con los pobres, con los huérfanos y por sobre todo un hombre justo. Amén. Esas eran las virtudes que caracterizaban cómo era Job, su personalidad. Imagínense, todo eso era Job. Me recuerdo haber estudiado una lectura en el Espíritu Oficial que dice que en la tierra de Uz, en sus alrededores donde él vivía, no había un pobre que no tuviera que comer. Job se encargaba siempre de que, yo me imagino Job, era un hombre feliz, era un hombre muy rico, pero en su riqueza, ni todo lo que tenía lo apartó de su Dios. Era un hombre íntegro de corazón. Amén. Y ya en las lecciones pasadas, pues se ha tratado la vida de Job como era él, ¿verdad? Sí, no es necesario verla, pero aquí nos llama la atención a que describamos sus virtudes. Y me da tristeza, hermana Julia, porque cuando el patriarca menciona estas palabras, eran solamente recuerdos. Sí, Cuando él mencionó estas palabras, su condición de Job era una condición deplorable. Era una condición donde su carne se le caía, donde había perdido todo. Y él recordaba su felicidad anterior, cómo era su felicidad. Y si usted nos lee la notita que viene ahí en la educación, página 142 del Espíritu Profecía. Nomás que yo quisiera hacer un comentario, mi No, hermano, adelante. sobre el sufrimiento de un hombre virtuoso. Uh-huh. A través de toda la lección que hemos estudiado de Job, lo más maravilloso que a mí me ha impactado es cómo ese hombre entregó toda su vida, todo totalmente se entregó a Dios. Entonces él vivía lo que él predicaba, o sea, lo que él hacía con todas esas personas. Podemos darnos cuenta que esta lección a mí ¿cómo le digo? Me llegó al corazón, porque es una lección la cual nos enseña a que también nosotros podamos aplicar esto en nuestras vidas, para que nosotros podamos también imitar a Job, porque que nosotros podamos también ir a esas personas, a las personas que nos necesitan, como las viudas, los huérfanos, todas las personas que nos necesitan. Él se encargaba, dice, de hacer felices a esas personas. Y lo que más me gustó es porque esta ya es la última lección. Exacto. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta de que este hombre virtuoso es que él definitivamente, él estaba totalmente dependiendo de Dios. Él vivía el Evangelio de Cristo Jesús. Y sabe, hermana Julia, yo me ponía a meditar un poquito en esto. Y yo digo, hoy me veo mi vida como me encuentro hoy. Yo no soy un hombre rico. Yo no soy un hombre que tenga estas virtudes como las que tenía Job. Job realmente era un hombre grande, no solamente en riqueza, pero era un hombre grande en sentimientos por el prójimo. Era un hombre grande en fidelidad, en ser fiel a su Dios. En mucho podemos poner el nombre de Job como un hombre ejemplar. Y ahora lo vemos en esta condición. Yo creo que para él fue muy difícil aceptar, hermana Julia.
fue tan difícil, una fuerza tan grande poder, no sé, se requiere de algo mentalmente muy grande para poder aceptar ahora su condición. Yo si hoy yo estuviera en las condiciones, bueno, ¿qué pierdo? No he perdido nada, porque pues bueno, aquí me pongo a pensar, ¿verdad? Que imagínense, Job, después de verse en lo alto, la perspectiva que tenía la gente de él, cómo pensaban de él la gente, sus familiares, sus amigos, de cómo aprendían de él, y ahora verlo en esta condición, yo creo que para Job era no solamente vergonzoso, sino destruyente, que le destruía su alma, su espíritu. Sí, Y yo me así ponía a pensar en eso, ¿verdad? Pero mire lo que dice la notita, si le puede dar lectura, por favor. Dice, Dios ha descrito en su palabra a un hombre próspero, cuya vida fue un éxito en el sentido más verdadero. Hombre al cual el cielo y la tierra se complacían en honor. Job mismo dice de su vida. Y bueno, Amén. lo que ya vimos fueron los versículos que ya estuvimos viendo. Es exactamente lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Pero yo, cuando de esta manera es que yo le decía a Manuel que yo veo a Job muy por arriba, con estas características. La sierva del Señor nos ha con más claridad describido esa posición de la cual Job cayó, ¿no? Dice que Dios ha descrito en su palabra a un hombre próspero. ¿Cómo era Job? Un hombre próspero, nada le faltaba. Dice que cuya vida fue un éxito en el sentido más verdadero. Fue un hombre que tenía no solamente una reputación una reputación muy alta ante los ojos de Dios. Sí. Si la tenía ante los ojos de Dios, ¿qué no sería ante los ojos del ser humano? Sí. Ese era Job. Y por eso digo que para él ahora es difícil aceptar su condición. Pero nada me sorprende la fe y el amor que Job tenía por su Dios. Amén. Eso fue lo único que lo sostuvo en este momento tan difícil, hermana. Y si algo nosotros tenemos que aprender, es que en los momentos difíciles por los cuales pasamos nosotros, que aunque no tenemos nada que perder, pero somos tan débiles a veces, no solamente a olvidarnos de Dios, a dejar de orar, o a dejar de ir a la iglesia, o cualquier cosa. No, Job se aferraba más al Señor, porque su fe era tan grande, y aunque fue muy duro aceptar su condición, se aferró al Señor a través de su fe. Y eso ahí me llamaron la atención, hermana. Sí, hermano. Otro comentario que también a través del libro de Job que podemos encontrar. Recordemos que Job no tenía una Biblia como la que nosotros tenemos ahora en este día. Claro. Entonces él no tenía ni idea de lo que a él estaba pasando. O sea, él por eso dice que él era un hombre recto, él era todo. Entonces imagínese, aún así qué grande ejemplo nos ha dejado para que ahora nosotros tenemos el ejemplo de él, la enseñanza de él, para que nosotros también podamos poner, ahora sí, cuando tenemos y leemos algo, para que pueda, como le digo, podamos tener un encuentro con Jesús y podamos darnos cuenta lo que este hombre, que era tan recto a Dios, aprender de él, cómo él sufrió tanto, como dijo usted ahorita, que nosotros no somos nada, somos desobedientes, a veces dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia por circunstancias. Imagínense qué enseñanza más grande nos ha dejado Job aquí ahora en nuestros días, para que nosotros también podamos prepararnos para su pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que estamos tratando esta temática. Realmente, ¿sabe qué, hermana? Hoy que estamos viviendo, a Job no le tocó vivir en los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que si Job estuviera viviendo hoy, él realmente tuviera conciencia del tiempo que estamos viviendo. Y con más razón, su vida de integridad fuera más firme. Si en aquel tiempo él no estaba ni esperando la venida de Cristo, ni estaba viviendo en los últimos días, en su pensamiento no estaba pensando que estaba viviendo en los últimos días, y él mantenía una vida así. ¿Qué es de nosotros que vivimos? Sabemos y entendemos que estamos viviendo en estos momentos tan difíciles, en los fines de los siglos de la historia de este mundo. No es que, hermana, no cree que sería que el pueblo de Dios ahora reflexionara en la vida de este hombre,
y buscáramos la manera de entregarnos al Señor, de decir, Señor, aquí estoy, con lo poco o lo nada que tengo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, que te sea fiel, a hacer un compromiso como es un ejemplo del compromiso del matrimonio. Así es. Cuando escucho los pactos matrimoniales, la hermana Julia, viene a mi mente aquel que dice, prometo estar contigo en las buenas y en las malas. Sí. Y yo creo que lo podemos transferir muy bien a la vida espiritual, ¿verdad? Prometer eso al Señor, que no importa que amemos al Señor cuando tenemos como cuando no tenemos. Mire que el apóstol Pablo lo entendía. Él decía el apóstol Pablo sabía de eso y él decía, yo me he acostumbrado a vivir cuando no tengo Cuando nada. no tengo, o cuando- En todo esto yo sé, dice, y cuando no, y como cuando tengo. Y eso es lo que Job entendía, hermana. Por eso es que es interesante que nosotros hoy podamos tomar una lección importante de la vida de este siervo. Tenemos otra pregunta ahí, hermana. Dice, ¿qué lección imperecedera debemos aprender de las pruebas de Job? Vamos allí al libro de Salmos 34, 18 y 19. Salmos 34, 18 y 19. ¿Qué lección imperecedera debemos aprender de las pruebas de Job? 34, 19, ¿verdad? 18 y 19. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas aflicciones pueden tener el justo, pero de todos los libra el Señor. Dice, nada más, Amén. qué hermosa promesa. Qué lindo. Mira, hay otra cita, hermana Julia, que dice las palabras de Dios, que no recuerdo cuál es el versículo, pero dice que el Señor no nos va a probar más de lo que podamos De lo que no soportar. podemos soportar. Y yo pienso que aquí en el asunto de Job, es una prueba tan grande. Más grande, sí. Imagínense para que en un día haya perdido todo. Y luego viene el siguiente episodio en la prueba de su vida, sentir en carne propia esa furia del enemigo que quería como fin que Job maldijera a este Señor. Adiós. Eso fue lo que el enemigo quería. Hazle esto y verás si no te maldice. Pero mire que Job no llegó a ese punto. Ahora nosotros aquí, nosotros a veces, ahora que conocemos la vida de Job, hermano, nosotros nos damos cuenta que él esperaba en esto que acabamos de leer, que nuestro Dios siempre está cerca de los quebrantados y dice que de las muchas aflicciones del justo el Señor lo librará. Amén. Qué hermosa promesa que hoy nosotros tenemos, y Job sin duda sabía esto, ¿verdad? Y confiaba en esa palabra. A veces nosotros como seres humanos, hermana, damos por juzgar o por decir, viene a mi mente aquel ciego que estaba allí ciego y los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Siempre creemos que las consecuencias de lo que nos pasa es culpa del pecado y no siempre es así. Aquí lo podemos ver en la vida de Job. No era ese el resultado de su prueba que estaba pasando. No era el resultado del pecado, porque Job, él estudiaba su pasado y miraba que él no encontraba cuando él hablaba con sus amigos, aquellos que vinieron a acompañarle por una semana. Él decía, pero si yo no encuentro nada en mí que pueda haber pecado. O sea, él examinaba su vida y no encontraba. Entonces, no siempre las consecuencias de lo que nos pasa es por haber pecado. Realmente que hay veces que sí, ¿no? Bueno, a veces las consecuencias del pecado pues trae pruebas y dificultades. Y casi yo digo, hermana Julia, que ahora en la mayoría de nosotros tal vez eso sea a veces las pruebas que tenemos, y no diría pruebas, sino que consecuencias de nuestros pecados, ¿verdad? Sí, Dios, el Señor a veces permite que suframos las consecuencias para acordarnos de que Él existe y que debemos ir a Él. Amén. Y mire que la lectura final de esta lección de este día domingo nos dice, ¿verdad?, muy claro esto que estamos hablando. Es muy natural que los seres humanos piensen que las grandes calamidades son una señal segura de grandes crímenes y enormes pecados. Sin embargo, dice, los hombres se equivocan con frecuencia al medir así el carácter. No estamos viviendo en el tiempo del juicio final ahora. Están mezclados el bien
y el mal. Y las calamidades descienden sobre todos. Aquí me quiero detener un poquito, hermana Sí, Julia. sí, muy bueno para comentar. Hoy nosotros podemos hoy escuchar de destrucciones de la tierra, ¿no? Por diferentes lugares. Y frecuentemente los hijos de Dios también sufren estas calamidades, vamos a decirlo. Sí, consecuencias. Aunque el Señor vela sobre ellos, no estamos exentos de no pasar por algún desastre. Así Aunque el es. Señor siempre va a estar ahí para protegernos. Vamos a sentir en carne propia, vamos a verlo con nuestros ojos, algunas de esas calamidades, como dice la lección, ¿no? El asunto aquí es, que nos da a entender la lección es que esto aún pasa sobre buenos y malos. Así es. Pero llegará el momento, ¿no?, en que simplemente será para los malos, para los que rechazaron obedecer los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo, si usted puede continuar de ahí donde quedamos. Las calamidades. A veces ciertamente. Sí. A veces ciertamente los hombres traspasan la línea hasta donde actúa el cuidado protector de Dios. Así es. Y me voy a detener ahí, Ajá. porque a veces es tanto a veces lo que leemos, pero podemos como dijo la palabra, comentar, ¿verdad? Sobre las advertencias que nuestro Padre Celestial nos está dando hoy en día, ¿verdad? Sí. Que nos está dando las señales por las cuales está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, y es la que más nos hace nosotros, ¿verdad?, ponernos más en las manos de Dios, poderle más obedecer, y ponernos totalmente en sus manos. Y dice, el protector dice que a veces ciertamente los hombres traspasan la línea hasta donde actúa el cuidado protector de Dios. Podemos ver, ¿verdad?, que a veces Dios nos ha protegido tanto. Exacto. Y nosotros tratamos a veces hasta de traspasar el grande amor de Dios, el cuidado que Él tiene hacia nosotros. Y me llama la atención eso, hermana Julia, porque dice que a veces el hombre traspasa la línea hasta donde puede llegar la protección del Señor. Así es. La protección de los ángeles. Hay una cita de la sierva del Señor que dice que a veces los hijos de Dios entran a un lugar donde los ángeles no pueden entrar. No pueden entrar. Por ejemplo, nosotros como cristianos no podemos entrar a un cine. Yo estoy seguro por la palabra que estamos viendo que los ángeles se quedarían afuera. Entonces ahí estamos cruzando una línea donde estamos fuera de la protección del Señor. Sí. Y qué terrible que dice que es entonces cuando Satanás ejerce su poder. Sí, así es. Yo recordaba tiempo atrás, la vida pasada, y una vez asistimos a estos cines, ¿no?, vamos a decirlo así, siendo honestos, y recordaba a un amigo mío que decía, decía, tengo miedo, no sea que se vaya a caer aquí esta cosa, y aquí y sí, ponernos a pensar, ¿no? Pero realmente, hermano, la lección, la cita que estamos viendo tiene cabida en esto, ¿no? Allí es cuando el enemigo puede aprovechar para hacer su obra maligna. Y recordemos también que no solo podría llevarnos a un lugar en donde pueda Satanás tentarnos o algo. También puede suceder también en nuestras vidas diarias, como Exacto. Ya ahora estamos viviendo, que como dijeron, ¿verdad?, el teléfono te puede quitar el tiempo en estar en cosas ilícitas, Exacto. ¿verdad? Ahí podemos cruzar la línea. Ajá, o estar en pláticas que no debemos de estar. O sea, la televisión, todas esas cosas también, hermano, nos puede también alejarnos un poquito de la línea que Dios, de la protectora de nuestro Señor Jesucristo. Y sigo leyendo y dice, y entonces Satanás ejerce su poder sobre ellos y Dios no se interpone. Dice nada más. Mire palabras más. Qué lecciones importantes estamos aprendiendo aquí, ¿no? Pero no fue así con Job, hermana. No fue así con Job. Realmente que Job nunca cruzó una línea donde Dios no lo pudiera proteger. Sí. Y sabemos que aunque Job estaba pasando por lo que estaba pasando, aquí había un conflicto entre lo que Dios se había dicho y lo que Satanás había dicho. Sí. Ese era el conflicto. Y Job tenía que probar. Dios quería probar a través de la vida de Job que lo que Dios estaba diciendo de Job era verdad. Sí. Y vemos que aquí al final de la vida de Job, Satanás salió chasqueado. Sí. Satanás salió chasqueado porque nunca pudo lograr que Job maldijera a su Dios. Así es. Y aún me llama la atención las palabras de Job, que tal vez más adelante toque la lección, ¿no? Pero aquellas palabras que decía,
Aún si mi piel ha de ser deshecha, dice, desde el polvo, yo sé que desde el polvo el Señor me levantará. Amén. Y Amén. esa era su fe. Aquí dice, por ejemplo, Job fue terriblemente afligido y sus amigos procuraron hacerle reconocer que su sufrimiento era el resultado de qué, hermana. De su pecado, Fíjese nada más. tristemente. Y eso es lo que se torna eso es lo que torna la carga difícil a veces, Sí. hermana, las pruebas más difíciles, Sí, que así es. a veces nuestras más cercanas amistades, bien, pues desgraciadamente no pueden ver más allá de lo que sus Más. ojos pueden ver, ¿no? Así Pero yo a veces pienso, hermano, que nosotros a veces cometemos errores, a veces decimos, bueno, pues eso le pasó porque quién sabe qué andaría haciendo. Sí, sí. Y hay que tener cuidado, Sí. a veces siempre es mejor guardar silencio, ¿no? Y esperar y orar por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. No sabemos el por qué, quizás estén pasando una prueba como la de Job, nosotros no sabemos. No sabemos, Por eso sí. no es bueno pues Sí. entrar en Sí. un juicio contra personas así. Sí, la enseñanza que nos da aquí él, ¿verdad? Es que esta enseñanza nos pueda ayudar a esas personas que están pasando alguna dificultad que nosotros no sabemos, hermano, y necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestras oraciones, necesitan de algo que les aliente Así a su terrible aflicción que puedan tener. claro. Y a veces nosotros, hermanas, nos empeñamos a no hacer eso, sino que hacer lo contrario, siempre a veces Siempre. lo contrario. Entonces esta enseñanza que nos está dejando aquí Job es maravilloso, hermano. La Y lección quiera que Dios nos- que pueda ponernos en nuestro corazón el hacer, ¿verdad? Así el es, hacer- practicar lo que y estudiamos. practicar lo que nos- Determine la nota, hermanita, Y dice, entonces. El resultado de lo del pecado. E hicieron que él se sintiera bajo condición, presentaron Condenación. o de bajo condenación. Presentaron el caso de él como el de un gran pecador. Imagínense nomás, Sí. ellos, bueno, por eso le dije que no podían ver más de lo que los ojos podían ver. Bueno, realmente esta lección nos deja varias lecciones, hermana, aquí. Nos deja ver esta lección de hoy domingo, que cómo debería ser nuestra integridad con el Señor. Amén. Aún, Así es. aún aquí, aunque se estaba poniendo ante él, ante su vida, un testimonio de un gran pecador, los resultados de la consecuencia era de un pecado muy, muy grandes. Pues a quién le pasaban cosas como a Job en ese tiempo. Sí, Realmente lo que le pasó a Job no le ha pasado a nadie. Yo no he visto, bueno, tan grande así, que no solamente pierda sus riquezas, pero su familia. Su familia. Y no solamente eso, sino que la condición condición física atormentada por estas enfermedades que el enemigo había puesto sobre él. Oh, hermano, eso era una calamidad terrible. Si fuera una consecuencia de un pecado, pues qué pecados hubiera cometido Job para merecer ese castigo tan terrible, ¿no? Sí. Y bueno, vemos que en el caso de Job no era así. Lo único que vamos a aprender de Job es que a pesar de que se juzgó mal con un juicio injusto, él permaneció fiel. Amén. Y en su momento más difícil, él buscó al Señor. Así es. Y bueno, pues, hermana Julia, esta ha sido la lección del domingo. Estamos muy agradecidos con Dios por darnos este privilegio. Y pues, así termina la lección del domingo. Y esperemos que estemos Sí. atentos a la lección de toda la semana, ya que son lecciones muy interesantes, muy importantes. Sí, así es. Si no tiene nada más que No, comentar, sí, hermana, pues no más con la determinación que solo la gloria debe de ser para nuestro la gloria, Señor, exacto. ¿verdad? Entonces ese es el último que yo puedo decir, que la Amén. gloria debe de ser para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que esta enseñanza que hemos tenido en esta semana, o sea, este encuentro con Cristo Jesús que podemos tener con esta semana de estudio, que podamos nosotros ponerlo en práctica, Así es. ¿verdad? Así que eso es para que podamos seguir, Su deseo. ¿verdad? Seguir Bien. espiritualmente creciendo. Así es. Bueno, pues oremos para despedir este estudio. Okay. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le agradecemos por estos momentos de reflexión de su palabra. Amén. Sin duda alguna hemos obtenido varias enseñanzas en este repaso de este estudio. Y esperamos que, Señor, así como ha sido de bendición para nosotros, lo pueda hacer para todo oyente, todo televidente y Así sea. todo aquel que también tiene a bien escucharnos a través de los medios de comunicación. Señor, bendígalos y que meditando bien en nuestra vida en comparación con la de Job, podamos ver que nosotros no hay justicia propia, que nos humillemos y
aceptemos que solamente la gloria se le debe dar al Creador. Amén. Gracias por este estudio que nos regaló y concédanos su protección a través de todo este día. Amén, Señor. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y